Buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres, y bienvenidos a, en este caso, un diálogo de cine especial. En este caso no va a ser un diálogo por cuestiones de logística y no voy a poder contar con la persona con la que llevo trabajando los 3 últimos años, pero bueno, eh, hay momentos en los que estás acompañado, momentos en los que no puedes estar acompañado, entonces, perdonen, pero hoy será un monólogo de cine. Y además les adelanto que no será un monólogo de cine excesivamente largo. Fundamentalmente por eso, porque cuando es un diálogo tienes más posibilidad y cuando es un monólogo, pues llegas hasta donde llegas. Y en este caso es un monólogo de cine especial con motivo de la celebración de La Laguna es Cómic. En este caso, originalmente había la idea de organizar una muestra presencial sobre la serie de Tatsuo Yoshida, pero al final preferí en principio decantarme por, en este caso, un diálogo de cine, que en este caso va a ser, vamos a ver, diálogo de cine y televisión, por aquello de que solamente, sobre todo, se va a hablar de la serie de animación o de la película del 2008, eh, que en nuestro país se conoció, los que la conocieron, porque es una serie que para las nuevas generaciones, para hecho para todas las generaciones que nacieron ya a finales de los 70, principios de los 80, es como si nunca hubiera existido. Pero además no es una serie que siquiera se haya rescatado, no se haya vuelto a poner, pero no se la ha rescatado, se la ha reprogramado como han hecho con muchísimas otras cosas. Lo primero es dar las gracias a la Fundación por seguir apoyando este tipo de propuestas, por una propuesta como La Laguna es Cómic y por seguir apoyando lo que en principio son diálogos de cine, pero sobre todo este año han sido diálogos y o monólogos de cine, por lo que he dicho antes, por una cuestión de logística y disponibilidad de las personas que llevan a cabo esta actividad. Lo segundo es a la Cátedra Cultural Moebius de Lenguaje Gráfico, porque dentro de la cátedra, por ejemplo, se puede hacer un estudio de el manga original, el manga del que procede la serie de animación y la película que hicieron las hermanas Wachowski en el año 2008. A la librería de Maldito por seguir dándonos soporte. Y fundamentalmente ahora mismo hemos tenido un pequeño problema técnico y gracias al buen hacer, en este caso de número uno, esto se está pudiendo emitir, se está pudiendo ver y se está pudiendo grabar para quien después tenga interés en verlo. Y después, por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna por dar apoyo y cobijo a un evento como La Laguna es Cómic en una ciudad de por sí con unas fuertes y serias raíces culturales, porque la Universidad de La Laguna, que es una de las universidades más antiguas de nuestro país, está en esa ciudad y evidentemente una ciudad universitaria, un maravilloso caldo de cultivo para cualquier tipo de actividad cultural, y el cómic lo es, el lenguaje gráfico lo es, y el resto de las instituciones que han apoyado esta iniciativa y que tratan de que la cultura sea algo, no sea algo minoritario, sino sea algo que esté al alcance de todos. Yo por mi parte quiero dar las gracias a la biblioteca del Instituto Audiovisual Finlandés porque gracias a que tienen los fondos que tienen conseguí este libro, que es un libro dedicado, es un libro publicado por la Universidad de Illinois en Estados Unidos, en Chicago, y está dedicado precisamente a lo que en este caso las hermanas, antes eran hermanos, ahora son las hermanas Lana y Lily Wachowski, eh, que son las responsables de haber llevado a la gran pantalla la creación original de Tatsuo Yoshida. A ver, el nombre de este diálogo de cine, de este monólogo de cine es cuando Speed Racer se llamaba Meteoro. El tema es que la serie original, el manga original, esta es la versión en caja, una versión que sacaron ya hace bastante tiempo. Este es el manga original, los 2 tomos, donde se recopila todo el manga original, lo que se conoce como Match Go 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 o en japonés Maja Go Go Go. Y esto es una edición que salió hace
Pues aproximadamente a la misma vez, año arriba, año abajo de cuando se llegó a estrenar la película. Aquí está recopilado todo lo que es el manga. Y verán, bueno, tiene la icónica M, por eso se llama Meteoro, por eso le pusieron Meteoro, o sea, porque esto no es una M. Entonces, bueno, pues, como lo que hicieron con Daredevil en España, y como tenía una D, dos Ds le llamaron Dan Defensor. Defensor sí es de los más débiles, lo de Dan, se llama Matthew Murdock, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar. Bueno, esto está editado exactamente por el 40 aniversario, fue cuando se publicó, es el manga original, porque Tetsuo Yoshida es el responsable del manga y después, junto con sus hermanos, que de uno me sé el nombre, de otro me lo sé menos, lo omito, Kenji y Toyoharu, ellos fundaron un estudio que se llamaba Tatsunoko Production Company, que digamos que surgió a la sombra de Tezuka Production, que ya lo hemos dicho muchas veces. Osamu Tezuka fue el que abrió la puerta y sentó las bases del manga y del anime contemporáneo, no solo en Japón, sino fuera de Japón. Yo creo que esa es la mayor aportación de Osamu Tezuka, es de sacar el manga de su país de origen y llevarlo sobre todo al mundo anglosajón y después al resto del mundo. Y bueno, esto se publicó exactamente, son con el 40 aniversario y después está el tema de la película de las hermanas Wachowski. En el caso particular de nuestro país, y ahí no voy a ser cronológico, voy a ir directamente a lo que es, porque tampoco quiero extenderme demasiado. Con la cronología en la mano, Meteoro o Speed Racer fue el segundo anime que se puso en televisión, en radio televisión española de la época. El primero fue Kimba de White León o Kimba el León Blanco, que es la fuente de inspiración nada disimulada, por no decir directamente que está absolutamente, no voy a decir que está plagiada, pero evidentemente sí, está bastante copiada del Rey León de Disney. Kimba se estrenó en Japón en 1900, el manga, perdón, el manga es de los años 50, 53, el anime es del 65-67, hecho por Tezuka Production. Y se estrenó en España en 1969. Pasa por ser el primer manga que se proyectó en radio y televisión española. Y 2 años después se estrenó Meteoro. Para los que nacimos a finales de los años 60, Meteoro fue eso, el primer manga, el primer anime que vimos. Esta es una imagen bueno, el personaje en castellano era Meteoro, en inglés es Speed Racer y en Japón es Go Mifune. El apellido no es ninguna casualidad, o sea, el apellido está, digamos que Tetsuo Yoshida hizo un nada disimulado homenaje al que posiblemente sea uno de los mejores actores japoneses de la historia, que es Toshiro Mifune. Ah, hay un antes y un después. Hay grandes actores japoneses, pero como Toshiro Mifune, no solo porque es el actor que trabajó con Kurosawa sobre todo en títulos tan emblemáticos como Rashomon, como Yojimbo o como Los Siete Samuráis, sino porque fue un señor que se permitió el lujo de actuar en 1941, una película totalmente denostada y absolutamente disparatada, pero que está muy bien, junto con Christopher Lee, John Belushi, eh, Dan Aykroyd, Treat Williams y todo el que se quiso apuntar a semejante disparate, que es esa película maldita de Spielberg, por mucho que no tendría que ser tan maldita. Pero Mifune también fue un actor que trabajó en Sol Rojo con Alain Delon, Ursula Andrews y Charles Bronson. Y es el actor japonés que salió en la primera miniserie junto con Richard Chamberlain de Shogun. O sea, Mifune es una institución en Japón, como lo puede ser Max von Sydow en Suecia o como lo puede ser Mario Moreno Cantinflas siendo un cómico, pero da igual. Lo puede ser en México. El caso es que Match Go Go Go, Speed Racer o Meteoro es una serie, digamos que para los estándares de hoy día sería incluso demasiado, no sé si decir demasiado violenta, pero sí, en cierta manera lo es. También estamos hablando de los estándares. A ver, esta es la parte enigmática, esto es el Corredor X o Racer X, que te acabas enterando con el tiempo que es el hermano
el hermano de Go, que es Race Racer en la versión anglosajona, que es tiene como una especie de un pasado no muy turbio, sino finge su muerte para hacer otras cosas, como esa parte de misterio que tiene la historia. Y además es una serie, fundamentalmente el coche, de hecho lo más emblemático de Speed Racer es el coche, el Match 5, que en la película de Lily y Lana Wachowski sale el Match 4, el Match 5 y el Match 6. En realidad el 5 y el 6 son muy similares. Este es el coche. Ahí son todos los personajes. Aquí está el padre y la madre de Speed Racer. El niño se llama Splite, Trixie, que es la niña, y Chin Chin, que es el chimpancé. Y el coche. O sea, el coche es la parte... A ver, eh, el coche es este. Perdonen que la caja esté... Desgraciadamente hay gente que no sabe dónde pone las etiquetas. Pero bueno, aquí se ve el coche. Creo que se ve bastante bien. Pero en este caso, esto es una edición especial que sacó en el 2006 la empresa Funko. eh, pero lo curioso de esta caja, bueno, es aparte que es también por el aniversario, el 40 aniversario exactamente del 2006, junto cuando salió esto publicado en el mercado anglosajón. Bueno, para empezar tienes la canción en inglés, la canción de Speed Racer. Aquí ves todos los modelos de los coches y la caja está muy bien diseñada porque además sale eso, papá, Spritle, Chin Chin, Trixie y por supuesto Speed Racer. O sea, la caja es todo un homenaje al manga original, al manga y a la serie de animación original. O sea, en este caso sí se cumple la máxima de que tan valioso es el contenido y el muñeco, o sea, la cara está muy bien hecha, es totalmente el personaje, con todos los detalles, el coche, aunque sea evidentemente Funko siempre hace ese tipo de cosas, pero tienes el coche y por detrás tienes lo que no, aunque no se ve, tiene como directamente la parte roja, eso está totalmente sacado del manga. Pero fíjense cómo es y verán que bueno, que el coche sale por todos sitios, o sea, aquí lo más importante es eso, el coche. Hay 4 imágenes del coche, para si faltaba una, tienes las 4. Y aquí tienes, bueno, pues la etiqueta del 40 aniversario, que vendría a ser exactamente, fue en el año 2006, claro, el anime se estrenó en Fuji Televisión en 1966 y al año siguiente se estrenó en Estados Unidos y en España en 1971. Y vamos a ver, en el caso de Estados Unidos había llegado antes otras cosas, fundamentalmente había llegado Astro Boy, había llegado Kimba. En España Astro Boy no llegó como pudo llegar en otros sitios. De hecho, es una de las, es la avanzadilla que es difícil saber las razones por las cuales se escogió Kimba y se escogió Speed Racer y no se escogió Astro Boy. Aunque evidentemente Astro Boy quizá tiene una carga, digamos que ideológica, que al régimen que en esos momentos había en nuestro país no le acababa de cuadrar. Sea como fuere, Meteoro, el rey de las carreras, como se le llamaba en castellano, y en otros países de Hispanoamérica, eh, fue el que abrió la puerta. Y fue el que nos abrió la puerta a muchísimos niños de aquella época. Tanto por la canción, por la historia, y después porque, a ver, yo en 1971 no había visto ninguna película de James Bond. Yo empecé a verla unos años después. Exactamente en 1977 fue la primera película que yo vi de James Bond en pantalla grande. Eh, pero el coche el Match 5, que eso además está muy, muy, muy bien reflejado en la película del 2008, los, tiene cosas que están absolutamente calcadas del Aston Martin DB5 de James Bond contra Goldfinger, que es una película que es la tercera película de la saga, después de Rusia con Amor, Doctor No y de Rusia con Amor. Y el Mach 5 tiene las ruedas, bueno, aquí digamos que justo en el eje de las ruedas, tiene unas cuchillas que son exactamente las que tiene el Aston Martin de James Bond. Y el coche está lleno o sea, es emblemático el volante del personaje donde va apretando y tiene de todo, o sea, tiene cuchillas, tiene una especie bueno, son una especie, ¿no? Unos apoyos hidráulicos que hacen que el coche salte. O sea, en realidad
los cristales, hay una versión ya que los cristales son antibalas, que es exactamente igual que el DB5, diseñado por Q para la película de James Bond. Y a ver, aquí ya aquí es donde se cumple lo que yo, por ejemplo, comenté hablando cuando Superhéroes Medinacia. Tatsuo Yoshida nació en 1932, con lo que le pilló evidentemente en la guerra. O sea, cuando Japón empezó a ser machacado, ya en 1900, o sea, el primer bombardeo fue aquellos famosos 30 segundos sobre Tokio, justo después del ataque a Pearl Harbor. Y a partir de ahí, Estados Unidos, digamos que la campaña más continuada fue a partir de 1943 hasta 1945. Y era un niño cuando les estaba cayendo lo que les estaba cayendo desde el aire. Y tanto él como sus hermanos, que su hermano Kenji nació en 1935 y Toyoharu en 1940, desde cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el menor de los hermanos tenía 5 añitos nada más. A ver, son niños que entraron en contacto con el mundo gráfico anglosajón por los soldados que venían. Entonces, y después también una influencia, y digamos que eh, esto se deriva en que Tatsuo Yoshida fue el dibujante al que le encargaron adaptar, respetando, sin entrar en crear un personaje, un Superman japonés, como sí ha podido pasar con otros personajes, como el caso de Spider-Man, que hay varias versiones donde Spider-Man es un niño japonés, no un niño norteamericano, no es Peter Parker, o como el Spider-Man India, que es un niño hindú. Él fue el dibujante al que le encargaron entre 1959 y 1960 adaptar lo que en ese momento se estaba publicando en Estados Unidos de Superman, porque él y sus hermanos descubrieron a Superman por por los cómics que traían los soldados en sus mochilas. Y después también por el hecho de que a ver, la invasión nada disimulada de Walt Disney, fruto de la ocupación de los Estados Unidos. Piensa que la primera película de animación de Walt Disney es Blancanieves, que es de 1939. O sea, eh, Estados Unidos no entró en conflicto con Japón hasta 1941, hasta el ataque a Pearl Harbor, que es del 7 de diciembre de 1941, y ya se estaban estrenando películas de Disney. Lo que pasaba con la guerra, evidentemente todo eso se paralizó. Pero después de la guerra, bueno, por el tema de la ocupación y por el tema de que había muchos miles de soldados, lo que no se había podido estrenar, se empezó a estrenar. Y estos niños, que no son ellos solos, sino toda una generación de niños, se criaron eso con la influencia de lo que venía de fuera, fundamentalmente del mundo anglosajón, ya fuera soldados norteamericanos, pues también británicos, también australianos, también neozelandeses. Y cuando Tatsuo Yoshida crea la serie Match Go, Go, evidentemente está bebiendo de muchas cosas. Y un caso más emblemático es el coche. El coche no deja de ser lo que es este coche. Esta ya es la versión Match 6, que es la última que sale en la película. Eh, pero no, digamos que el personaje, el coche, que es tan personaje como Go Mifune, por no decir más, eh, tiene una influencia de James Bond y bueno, y después tiene la propia influencia del manga y la propia influencia de crear artilugios mecánicos de todo tipo de condición. Porque además es curioso, este hombre se hizo famoso por un manga de lucha libre y después por su Superman, pero después por el manga. Eh, y ellos crean en 1962, él y sus hermanos crean la Toyoharu Production Company, no, perdón, Tatsunoko Production Company, digo, a la sombra de Astro Boy, que Astro Boy se adaptó televisivamente hablando entre 1963 y 1966. De hecho, ellos recibieron ayuda de un asistente de Tezuka, que fue lo que fue un asistente que además lo leo porque lo siento, es muy complicado. Hiroshi Sasagawa,
que era amigo de Tetsuo Yoshida, fue el que les explicó cómo trasladar un manga al mundo de la animación, y a partir de ahí fue cuando hicieron. Y de hecho, eh, Tetsuo Yoshida, que falleció muy pronto con 45 años nada más, es famoso no solo por, por Speed Racer. En realidad, él es famoso por una serie que se estrenó mucho tiempo después, que evidentemente ya, a ver, que es de sobra conocido, que en nuestro país se le conoció como Comando G, y en Estados Unidos como la Batalla de los Planetas. Y eso digamos que esa es la gran obra de animación de este hombre, que originalmente se llama Gatchaman. En inglés le pusieron Battle of the Planets y en nuestro país Comando G. Y, y en cierta manera por una historia, por la historia de la Batalla de los Planetas o de Comando G, como ustedes prefieran, eh, Speed Racer ha quedado totalmente olvidado o postergado. Y ya, y vamos, lo he dicho y lo he escrito, o sea, y en cierta manera también ha quedado olvidado y postergado porque tampoco ha habido bajo mi punto de vista, tampoco ha habido una política de tratar de no solo de hablar de lo último o hablar de lo mismo, porque en realidad, y no es ninguna crítica, pero hay siempre cosas que se repiten, o sea, siempre se acaba hablando de determinadas historias. Es como siempre cuando se habla de Katsuhiro Otomo, siempre se habla de Akira. Otomo ha hecho muchas cosas aparte de Akira, que su gran obra es Akira, eso es indiscutible, pero ha hecho otras cosas, incluso tiene una obra, tiene una novela gráfica con Satoshi Kon, que está publicada en castellano, lo sé porque yo la tengo, de la que nadie habla. Y Katsuhiro Tomo hizo una historia de un pequeño vampiro que está genial, publicada también en el mundo anglosajón, de la que tampoco nadie habla. Eh, y con esto pasa lo mismo, o sea, cuando hablan de este hombre, se nombra por encima que hizo el manga y el anime de Street Racer o Meteoro, pero directamente ya nos vamos a la batalla de los planetas. Y a mí personalmente eso me parece un error, entre otras muchas cosas, porque yo creo que lo que tienes que, sobre todo cuando organizas un evento en el que lo que tratas de hacer es promocionar algo, en este caso una disciplina artística, tienes que ser mucho más global. Esto en cierta manera explica, amén del, a ver, para no esto es esta es la edición que sacaron esto lo sacaron primero en Estados Unidos, que es la edición especial que sacaron primero en DVD, que además tiene un montón de cosas, porque tiene un montón de cosas, em, que es una edición limitada, donde, y fíjate, esta pose, esta pose que es muy emblemática del personaje, em, el personaje, el actor que hace de Speed Racer en la película de las hermanas Wachowski, las hace exactamente igual. A ver, entre las cosas curiosas que les puedo contar es que hay un muñeco bastante desconocido que se llama el Capitán Action, que es un muñeco que está muy bien, además es un muñeco muy bien hecho. O sea, la figura está muy bien hecha, que llegaron a plantear el hacer una serie de hacer figuras precisamente con los personajes de Speed Racer y nunca salió. En una segunda tanda, ese muñeco tiene una primera tanda en los 60, y después una especie después, una década después, se trató de rescatar. Se hizo hasta cierto punto con bastante buen juicio, pero todo lo que se planteó de Speed Racer nunca solamente existen fotos de los prototipos. Eh, por eso, porque en realidad, digamos que después de Speed Racer han venido muchísimas cosas. En España las cosas vinieron más con cuentagotas. Después vino Heidi, después vino Marco, después vino Mazinger. Y después ya, bueno, pues digamos que la revolución, el escándalo llegó con Dragon Ball. Primero con lo que estaba trayendo, lo que se estaba publicando directamente en vídeo en aquel momento, los primeros OVAs, y después con Dragon Ball. Ese fue como digamos que ahí donde se perdió Loremos directamente. Pero se ha sepultado, se ha ocultado. Y yo creo que ese es el problema, en parte. Primero, el estilo
no a ver, las Wachowski dijeron que, lo leo directamente, o sea, ellas cuando se plantearon, pusieron encima de la mesa de hacer la película de Speed Racer, dijeron que a ellas les encantaba el cubismo, cuyo máximo representante es Pablo Picasso. Eh, Lichtenstein, que es este actor, perdón, este pintor que introdujo en el arte contemporáneo, estas grandes viñetas. Está la emblemática viñeta de un avión, de un P-51, pero después una imagen de un cómic romántico de los años 50 y el arte pop, fundamentalmente, eh, Warhol y digamos que también Basquiat, porque bueno, Basquiat fue discípulo directo e indirecto de Andy Warhol. Speed Racer es una película, la película del 2008 es una película, eh, estéticamente tan extrema como puede ser un anime. Lo que pasa que también se estrenó en el año 2008. eh, Hay quien no quiere ver la correlación entre lo que pasa en la sociedad y lo que se estrena en una película. La película se estrenó 4 meses antes de que ese crisol de ganar dinero, por decirlo de una forma que todos la entendamos, que era Lehman Brothers en Estados Unidos. De hecho, el director de Lehman Brothers decía que él ganaba $12,000 a la hora. Los 4 meses después del estreno de Speed Racer, Lehman Brothers quebró. Se hundió como se hundió la bolsa neoyorquina en 1929. Que es el principio de la gran crisis del año 2008, que entre otras muchas cosas se llevó por delante in- incontables editoriales de cine, incontables editoriales de cómic, incontables empresas de juguetes, mm, productoras de cine, productoras de televisión. No dejó títere con cabeza. Y es curioso porque la versión de las hermanas Wachowski, ya en la serie original, el malo por excelencia es este gran magnate que quiere robar los secretos del padre de Go Mifune, que es un genio. Es de estos ingenieros, pues eso, capaces de crear lo impensable. Y aquí está simbolizado además por esa gran corporación que lo quiere devorar todo. También es una película, bueno, donde vamos a ver, las féminas están muy bien representadas, sin ir más lejos, el caso de Trixie, que es la amiga, que acaba siendo amiga con derecho a beso de Speed Racer, de Speed. Y después, eso es una cosa que plantean en este libro, y bueno, este es el icónico helicóptero, porque ella, Trixie, maneja un helicóptero como su compañero de fatigas maneja el coche. O sea, estamos hablando de que Trixie ya manejaba helicóptero en el anime de los años 60. O sea, lo que hace Nina Ricci en esta película simplemente es calcar lo que hacía la Trixie animada en la serie de animación de los años 60. Que por ejemplo en nuestro país eso no sé cómo, hombre, es una serie para niños, pero de todas maneras en un país donde las mujeres todavía hay quien quiere condicionarlas, pero es que en aquella época estaban condicionadas de forma real. O sea, ahora podrás discutir más o menos. En aquel momento se había discriminación, yo diría que segregación por sexo en aquella España donde no pasaba nada, pero evidentemente no pasaba por la situación política, social e ideológica en la que se vivía. Pero bueno, el caso de Trixie es lo que es. Pero en este libro, o sea, me refiero en este libro, perdón que lo tengo delante, en este libro el autor eh, plantea algunas de las propuestas de Speed Racer en base a eh, vamos a ver, la situación de las propias hermanas, que eran hermanos, las dos son mujeres transgénero o transexuales, como ustedes prefieran. Y la persona que escribe el libro, que escribe el ensayo sobre Speed Racer, comenta que el personaje de Racer X, que es el hermano de Speed, que finge su muerte, em, se somete a cirugía
para cambiar su aspecto y reaparece como el Corredor X o Racer X, en cierta manera no, simboliza la transición de dos hermanos que hicieron como varones de Matrix y ya como hembras pues hicieron cosas como Speed Racer y todo lo que... Bueno, y una película que ahora están reivindicando que es Cloud Atlas, que es una película preciosa, una película muy recomendable, pero que teniendo un reparto más increíble, como le pasa a esta película, porque esta película Speed Racer tiene un reparto. Puede que haya gente que diga, bueno, no, es que el personaje de Speed Racer, pues bueno, no es un niño, eh, vamos a ver, no es tan conocido como el Emily Hirsch, no es tan conocido, pero vamos a ver, él no será conocido. Pero su padre, que es John Goodman, sí, su madre, que es Susan Sarandon, también. Trixie, que es Christina Ricci, también. Incluso el magnate es el actor japonés que ahora mismo está en boca de todos porque hace es uno de los personajes principales de la adaptación de la novela de James Clavell de Shogun en televisión, que además es un actor japonés que, entre otras muchas cosas, digamos que saltó un poco la fama este señor, Mr. Musha, por su actuación en El último Samurái junto a Tom Cruise. O sea que no es tampoco ninguna cuestión baladí. Pero bueno, lo que les estaba contando, porque a mí me parece, vamos a ver, me parece una aproximación que, bueno, puede ser, a ver, habrá gente que piense que no, habrá gente que piense que sí, pero a mí personalmente me parece que está bastante, no deja de ser no deja de ser una buena aproximación. Bueno, también entre el personaje de Racer X adulto es Matthew Fox, que es el protagonista, uno de los protagonistas absolutos de la serie Lost. Pero lo que plantea la película es eso, lo que plantea la película es que el personaje de Rex simboliza de una forma nada disimulada la transición, tanto física, incluso como mental, de una persona transexual. Quizá el cambio no es tan grande en el caso, bueno, también en el caso de Rex no es tan grande como el que por el que pudieron pasar los hermanos Wachowski para transformarse en este caso en Lana y en Lily Wachowski, pero está bastante bien simbolizado, está bastante bien representado. En los excesos visuales, eh, que en realidad son una mezcla de un cuadro de Warhol con Los Autos Locos, que es una serie de animación también de una época bastante similar, se estrenó aproximadamente por unos años en la década de los 70 en nuestro país, en el resto del mundo y también en nuestro país. No dejan de ser un intento, porque además piensen que, a ver, el manga es en blanco y negro, salvo algunas páginas que están tintadas, y el anime era en color, lo que pasa que en España se vio en blanco y negro, porque la versión en color llegó en España muchísimo, y digo muchísimo tiempo después. Ya en Japón, en Estados Unidos y en Japón, todo esto se vio en color. O sea, yo personalmente supe cuáles eran los colores de Speed Racer por un juguete, porque en la serie era en blanco y negro. O sea, y además no sabía, el manga, aunque se hubiese publicado el manga era en blanco y negro. Tuvo que pasar tiempo hasta que al final uno viera exactamente cómo era el personaje, o sea, por referencias o por algún tipo de una colección de cromos o por lo que fuera. Es cuando tú acababas sabiendo de qué color era. Pero en blanco y negro el coche era blanco, evidentemente, pero tú no sabías que la M grande, eh, esa, esa suerte de M, que es por eso el personaje se llama Meteoro, en nuestro país era roja. Bueno, y que tapicería del coche es roja, y que el símbolo es rojo, el 5 es rojo, o sea, es amarillo sobre fondo rojo, y que él lleva, sobre todo en la serie de animación, esa camisa de color azul con una especie como de con un pañuelo rojo. O sea, todo eso tú no lo sabes. O sea, ni que Trixie va vestida de rosa o de violeta o de colores así, y que el disparatado Spritlet lleva un gorrito que es blanco y rojo. O sea, y que Pop va siempre con una camisa roja y
la gorra blanca. El caso de Chin Chin, bueno, si has visto un chimpancé antes, pues sí, te puedes hacer una idea, pero digamos que aparte de eso, ¿no? Y el caso, bueno, el caso de Racer X, como en la serie, tanto en la serie como en la película, pues va con colores blancos y negros. Bueno, al final cuando lo ves tampoco, por ejemplo, el coche es amarillo y en la serie de animación, ¿no? En la serie de animación tú lo veías como lo veías, no lo veías de otra manera. Yo creo que también eso hubo gente que le chocó mucho porque venía con la idea de que la serie era en blanco y negro o tenía el color que tenía, no nos engañemos, estamos hablando de los años 70, las cosas han mejorado mucho de una forma o de otra y no les chocó. Yo creo que el mayor problema de la película de la 2008, independientemente de lo que he dicho, es que la generación, mira, aquí ven, en esta foto se ve a Christina Ricci, Susan Sarandon, John Goodman, Emily Hirsch y otro actor que, lo siento, no sé, no recuerdo el nombre, pero bueno, que es el asistente. Eh, Además es una película que combina, o sea, el interior de la casa es muy de diseño de los años 60, 70, sobre todo los años 60. Y es también muy futurista. Recuerdo un poco o mucho la serie de animación de los Supersónicos, que originalmente se llamaba The Jetsons, que es una emblemática serie de animación de Hanna-Barbera, sobre todo por la niñera robótica y por los platillos volantes en el que sobre todo iba el padre a trabajar. Recuerda mucho a eso, porque recuerda mucho a eso. Es una película muy de colores primarios. En este aspecto es una película que debe mucho de una adaptación que fue muy criticada y muy denostada, pero que en realidad es muy fiel con el personaje y sobre todo es muy fiel con la forma de plantearlo, que es el Dick Tracy que hizo Warren Beatty, que estéticamente, o sea, la forma que tiene de usar el color es absolutamente sensacional, pero en realidad no, tampoco la entendieron. O sea, también porque en el caso particular de Dick Tracy es un personaje muy, muy anglosajón, muy de Estados Unidos. En el caso de Speed Racer, a ver, fue una película que a nivel académico se le dedicaron muy pocas líneas. La gente directamente la denostó. Eh, pero yo creo que el problema es cuando se estrenó una película es que habían pasado, pues eso, 40 años, más de 40 años, pues se estrenó exactamente 42 años después de, porque el 40 aniversario fue en el año 2006. Y los que éramos unos niños en esa época, algunos hemos crecido muy poco. Esto, por ejemplo, es el final, esto es añadido de la película. Pero es innegable que los dos hacían, tenían muy buena química, tanto en la serie como en la serie de animación como en la película. Hay mucha gente que cuando se estrenó una película ya no cumplía los 40 y yo creo que ni siquiera fue a verla. Aparte que en España existe el tema de que, bueno, la gente la seguía conociendo como Meteoro. Y claro, ya la película no se le cambió, entre otras muchas cosas, porque es el nombre, o sea, es Speed, es el nombre del niño y Racer es su apellido. Aunque Speed signifique velocidad. Y racer, pues lo que significa, o sea, corredor de velocidad, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que son también son un poco las traducciones de, era mejor el título, es mejor el nombre incluso en castellano de Meteoro, o Gomifune, evidentemente. Pero yo creo que el mayor problema vino por ahí, vino porque la gente había crecido, se había olvidado, no había tenido referentes, y si mm, te seguía gustando el anime y el manga, como es mi caso particular, el tema es que mucha gente se había olvidado ya de Speed Racer, de Meteoro. De hecho, Ediciones Vértice, que era la editorial que publicaba en Marvel en España de aquella manera, publicó una serie de pilotos que se llamaba Meteoro, que no tenía nada que ver con la serie original, pero que retomaba digamos que retomaba lo que se diría hoy la sinergia de la serie, que fue una serie, bueno, fue una serie muy emblemática, porque además no tenía competencia. Tengo esta imagen que están Speed y Trixie hablando en el match 5, que es exactamente el coche de la serie de animación. La verdad es que el coche tiene blanco, rojo y negro. O sea, tampoco es que tenga muchos más colores, pero en blanco y negro, pues el fondo del 5 pues es oscuro y lo de dentro pues es clarito, pero tú no sabes en blanco y negro si es celestito, si es rojo, si es naranja o es lo que sea. Eso no lo sabes. Tuvieron que pasar bastantes años hasta que lo supiéramos. Y además en España el manga solamente se ha publicado una parte, lo intentó una editorial, solamente publicó un número.
pero el nivel de ventas no fue suficientemente alto como para poder seguir publicando. También se lo intentó ya, eso, pues coincidiendo en cierta manera con el 40 aniversario. Y la gente que tenía la imagen de la serie de animación, cierto es que muchos lo dejaron, digamos que vieron Speed Racer, Marco, Heidi, Mazinger Z, algunos llegarían a la batalla a Comando G. Ya no sé si llegaron a la revolución de Dragon Ball, porque ya eso han pasado, para eso habían pasado prácticamente casi 20 años. Pero en realidad es una de las razones que explican que la película no tuviese el tirón que podía tener, siendo una película que en muchos aspectos es muy, muy respetuosa con la historia original, es muy respetuosa con el estilo, es una película muy, 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 o sea, muy expansiva, como puede ser el manga. Porque en realidad las dos directoras quisieron reflejar eh, tanto la relación de él con su padre, lo que supone la pérdida del hermano, el que el padre no quiere que corra, el que sí corra, y la cantidad de indeseables, por decirlo con estas palabras, que se encuentran. Y después está eso, está la crítica social contra ese capitalismo. De hecho, que es el capitalismo o sea, la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que supuso después, viene a ser precisamente eso. O sea, ese capitalismo absolutamente descarnado, absolutamente incapaz de mirar a otra cosa que no sea conseguir beneficios a costa de lo que sea, fue lo que se llevó al mercado por delante y se llevó al mercado, ya sea el mercado inmobiliario, como se llevó el mercado de entretenimiento, como se llevó el mercado gráfico, como se llevó todo por delante. Y digamos que ese capitalismo omnívoro que se lo lleva todo por delante, que eso es una de las cosas que critica muy bien la película de una forma quizás muy esperpéntica, muy exagerada, pero es lo que es. Pero la propia forma en la que se plantean muchas veces las peleas, que alguien podrá decir, es que recuerdan poderosamente a la serie de Batman de los años 60. Vamos a ver, en este caso, lo que recuerdan poderosamente es, en este caso, al manga y al anime también. Lo que pasa que en Estados Unidos sí han tenido la opción, en el mundo anglosajón han tenido la opción de leer el manga. En España hay solamente un número y no refleja para nada todo lo que existe, todo lo que hay en estos dos tomos, en estos dos enormes tomos, que es lo que les comento. Y el anime, lo que se ha visto, se ha publicado de esa manera, porque se ha publicado de esa manera. Pues tampoco la gente tiene ningún referente. Y por eso cuando la película se estrenó, pues es como una de esas películas de las hermanas Wachowski de las que nadie habla, teniendo un reparto muy, muy bueno, además tiene actores de V de Vendetta, teniendo un ritmo trepidante, y además eso, en muchos aspectos es el anime, o sea, el manga y sobre todo el anime. Es una película que lo que bebe directamente del anime. Anime te digo que es fundacional porque en Estados Unidos es de los primeros que se estrenó, porque viene a la estela, o sea, primero se estrenó Astro Boy y vino directamente a la estela que estaba dejando Tezuka. eh, Tatsuo Yoshida y su estudio de producción lo aprovechó. Pero después ha habido una continuidad, ha habido reposiciones, han salido el manga. Hay, digamos, que un merchandising que en España prácticamente no existe o es muy difícil de conseguir. O directamente la gente ni se ha molestado, porque no es como suele decir, el personaje que tenga tanto tirón como que puede tener otras cosas. Y yo creo que es una pena porque tanto el anime como el manga, como la película merecen mucho la pena. Está claro que hay momentos en que la película puede ser eso, visualmente excesiva, pero es que en realidad un manga es excesivo. Y cuando se adapta, y el mejor ejemplo, yo creo que un mejor ejemplo de eso es la última adaptación que ha habido de un manga, en este caso al formato televisivo. Como el manga es excesivo y el anime es excesivo, una animación, una adaptación en personajes reales acaba siendo excesiva. Está claro. No hay otra historia. Pero en realidad eso es muy, muy respetuosa. Por supuesto, utiliza la sintonía original, al final se oye. O sea, el sentido del humor, eh, el trasto que es el hermano pequeño de Speed y su chimpancé, que en la serie hacen mil y una
está muy bien reflejado, el caso de ella también. Hay otros personajes, añade otros personajes. A ver, tiene soluciones en la serie de animación cuando un coche salta por los aires, o sea, tiene un accidente, salta por los aires, no sabes, tiendes a pensar que la persona no ha sobrevivido. Aquí tienen una solución, en la película tienen una solución de que cuando tiene un accidente, el conductor se queda como metido dentro de una especie de bola de espuma que lo protege. Por lo tanto, aunque el coche quede hecho unos zorros, el conductor tiene posibilidades de. Los malos son, los malos sobre todo hay una banda de malosos que está totalmente, digo, sí, es totalmente exportada de las historias, tanto por su comportamiento como por su estética de las historias de Dick Tracy. Como dije antes, como el grafismo que tiene, porque la película de Warren Beatty merece mucho más la pena de lo que en su momento se quiso ver. Y en realidad la conclusión de todo esto es que, a ver, hay quien piensa, no sé si por comodidad o simplemente porque es más fácil ir saltando de tópico en tópico, que el manga y el anime llegaron a España finales de los 80, principios de los 90, que forman parte de una generación, que las antiguas generaciones no tienen nada que ver con ni el manga ni el anime, y que además tampoco tienen ninguna relación y no tiene por qué gustarle. Perdonen, eso es mentira. O sea, el anime llegó a España como tal a finales de los años 60. Speed Racer se estrenó en 1971. Después siguieron viniendo cosas. El manga llegó a finales de los años 80. Y hay una parte de mi generación, no mucha, pero hay una parte de mi generación que ya no cumplimos los 50, que crecimos viendo Speed Racer, en este caso Meteoro, que nos encanta y nos sigue encantando, que disfrutamos mucho viendo la película. Yo la he vuelto a revisar en estos días y he disfrutado más ahora de casi que cuando la vi, debo decir, porque también he tenido más tiempo o sea, he tenido más tiempo de asimilar otras cosas y sobre todo eso, de ver las cosas. Vi parte del anime y después vi la película, la verdad es que disfruté mucho. Eh, y ese estereotipo, esa etiqueta que te ponen, no, no, es que todos los que leen manga y anime son de estas generaciones y son todos unos descerebrados. Bueno, a ver, yo no soy de esas generaciones, lo de cerebrado yo lo tengo más que asumido. Si fuera una persona mm, seria, no estaría hablándoles de una serie de manga de 1966, una serie de anime de esa época, ni les estaría hablando de una película como Speed Racer. Les estaría hablando, pues no sé, de cualquier cosa bastante más insoportable, que en este caso, pues no es mi caso. Entonces, ahora que todo se puede conseguir, la serie de animación se puede conseguir, se puede ver sin mayores inconvenientes. Son 52 capítulos, pero son de 22 minutos, o sea que la serie tampoco tienes que pasarte 2 años viéndola. La película también se puede ver. Lo que es más complicado en castellano es el manga. El manga solamente hay un tomo que es bastante difícil de conseguir, pero se puede conseguir. A ver, el manga se puede conseguir en inglés perfectamente, en el mundo virtual, y si lo quieres tener, si quieres tener estos tomos que he enseñado antes, también se pueden tener. Y yo creo que hay que tener cierta perspectiva histórica y saber situar las cosas en el momento. Y a ver, por mucho que haya gente que les pueda molestar, que habrá gente que les pueda molestar y mucho, las bases fundacionales de lo que estamos viviendo ahora se las debemos por supuesto, y por encima de cualquier cosa, por encima de todos los demás, a Osamu Tezuka, pero también a Tatsuo Yoshida, a su estudio de producción y a muchísima gente que hay en esa misma época y posterior, que son los que han ido construyendo esa invasión de anime y manga que hoy día que vamos, se da como una verdad absoluta. Pero estaría bien que sin querer ser académico, sin querer dedicarle demasiado tiempo a estudiar el pasado por aquello de no perder de vista lo que está pasando lo que está pasando en tu presente, que de vez en cuando separara un poco, incluso separara el match 5 o el match 6, como ustedes prefieran, y se dieran cuenta de que esto no empezó ayer, que empezó hace mucho tiempo.
Y que además nuestro país en ese aspecto, vamos a ver, el Speed Racer se estrenó en el año 67 en Estados Unidos, pero en España se estrenó en 1971, o sea, tampoco se estrenó 15 años después. Y resulta curioso que sigamos hablando siempre de lo mismo, porque seguimos hablando, bueno, y también no voy a obviar Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, también que ya es más, digamos que es más de los 80, principios de los 90. eh, pero antes había otras cosas. Y bueno, unas razones en cierta manera en las que, por ejemplo, y lo digo claramente, eh, Tezuka sí protestó y en Japón protestaron contra el Rey León, pero mucha gente no protestó. ¿Por qué? Porque no conocían el anime original, ni el manga, que son 3 tomos, ni el anime original. ¿Por qué? Porque el manga se publicó en los años 50 y el anime en los años 60. Claro, cuando se estrenó el Rey León, habían pasado 30 años y en Japón, y había pocos referentes fuera de Japón. Entonces, digamos que era como mucho más fácil. Pero que si ahora ven, a ver, hay muchas cosas, incluso en Fast and Furious, muchas de las hipérboles que se ven con los coches están absolutamente calcadas de Speed Racer, pero absolutamente calcadas. O sea, en ese aspecto es la serie de coches, una de las series de coches de animación por excelencia. Parte de los autos locos, no lo vamos a negar, porque además el coche de Pierno Doyuna también está lleno de utensilios, por ejemplo, que también es un claro deudor del coche de James Bond, y no vamos a negarlo también del Match 5 de Tatsuo Yoshida. Pero gran parte de las hipérboles que se ven en Speed Racer, esas hipérboles se ven en la serie de animación y por supuesto en la película de los Wachowski. Entonces, en el caso de la película de los Wachowski están, digamos, colocadas dentro del mundo de las carreras, de ese mundo, y sobre todo el mundo de las carreras a nivel corporativo, donde lo que importa es ganar de cualquier forma, de cualquier manera. Y eso también está muy bien reflejado. Y digo, incluso se permite el lujo se permitió el lujo de tener a Richard Roundtree, que uno de los grandes actores afroamericanos, que hace un papel donde también hay un análisis semiótico de lo que es en cierta manera, no solo el racismo, sino la preponderancia de una raza sobre otra. O sea, en el caso de Estados Unidos eso sigue pasando a pesar de los siglos que hace que los siglos que hace que en realidad no debería haber distinción entre una persona con un color de piel y una persona con otro color de piel, pero eso evidentemente no es real. Entonces hay ese análisis. Y después lo que les he dicho, o sea, puede que no coincidan si ven la película con la apreciación, no vean en el personaje de Race X esa, esa comparación con la situación de las directoras, con que son transgénero, pero en cierta manera sí, eso está claro, también está reflejado. Y yo creo que además, cuando alguien crea, y sobre todo algo como esto, no deja de, o sea, el espíritu es el mismo, el personaje, el espíritu indoméneo de Speed Racer y de todos los personajes que lo rodean está muy bien reflejado, pero después ellas añaden un subtítulo que tú lo podrás entender o no, podrás compartirlo o no, pero ahí está. Entonces, por eso recomiendo tanto que vean la película, que vean el anime, que vean la película, si puede que sea, el manga se puede conseguir, porque la base fundacional, puesto ya lo he dicho muchas veces, lo primero es empezar a leerse todo lo que caiga en sus manos de Osamu Tezuka, que hizo tanto que tienen como, no sé, por los próximos 5 años, si no paran de leer. En el caso de este hombre hizo muchas cosas, pero bueno, hizo un manga y también hizo mucho anime, pero es otra cosa. El caso de Tezuka es que hizo manga, hizo anime, hizo de todo. Entonces, bueno, por eso hace falta como mínimo 5 años. Y sobre todo eso, que no pierdan de vista que y que conste que a mí me encanta Son Goku, ¿eh? O sea, siempre me ha gustado. Me gusta el anime, me gusta el anime, a mí me gusta mucho el manga. Pero antes que Son Goku y antes que One Piece y antes que o sea, la lista es tan grande que podíamos estar hasta mañana sin parar. Había otras cosas y una de las cosas que había era esto. Entonces,
como en realidad al final yo lo único que se pretende con esto es incitarles a que descubran aquello que yo ya descubrí o con lo que yo he vivido toda mi vida. Lo dejo aquí, porque en realidad tampoco hay mucho más que comentar. Eh, Quiero volver a dar las gracias a la Fundación por darme la oportunidad de abordar este tema, tanto de hablar del anime, hablar del manga, hablar del anime y hablar de la película del 2008, que además tiene una publicidad, la verdad es que hicieron una publicidad realmente preciosa. Todo lo que ustedes han visto, aparte de imágenes, son todos los carteles que hicieron con los distintos personajes, está muy, muy bien hecho. Ahí la verdad es que el departamento de promoción de Warner Bros. Lo hizo muy, muy bien. Eh, Tanto en Estados Unidos como en España, como en países como Italia, donde hicieron las famosas imágenes que hacen ellos a este tamaño. Son imágenes de INA2, son preciosas, por ejemplo. A la Cátedra Cultural Moebius, porque lo dije antes, si alguien ahora quiere hacer un estudio o una tesis sobre el manga de Speed Racer, la puede hacer. A la libertad de maldito por conseguir que esto haya salido también, cuando en principio teníamos problemas técnicos. Eh, a, Al área de cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna por apoyar un evento como la Laguna es Cómic, al resto de los organismos que han hecho posible, a todo el material que se puede conseguir siempre en la biblioteca del Instituto Audiovisual Finlandés, que sin su ayuda y sin el buen criterio que tienen a la hora de organizar la biblioteca sería a veces muy difícil sacar estos proyectos adelante. Y a las personas que de una forma u otra han seguido apoyando en los últimos 3 años esta propuesta que, como muy bien dice Patricio, que hoy no está, esto es diálogo de cine. Hoy ha sido monólogo de cine para un incorregible, pero al final es eso, quédense con lo de incorregible, porque normalmente en muchos foros ni se les ocurriría. Ya no les digo hablar de Tatsuo Yoshida y del manga y el anime, sino hablar de la película de Wachowski, porque es de esas películas de las que nadie quiere hablar. Y yo creo que merece la pena, merece la pena. Son 2 horas y 10 y se lo van a pasar, yo creo que muy bien. Y les aviso, hay momentos en que es como algunos de los cuadros de Warhol que dices, ups, o como alguno de esas viñetas enormes de Liechtenstein también, o como es el arte pop por excelencia. Pero sinceramente merece mucho, a mí personalmente me parece merece mucho la pena. Voy a pronunciarlo bien. Liechtenstein y el arte, por supuesto, y el cubismo, pero sobre todo eso, sobre todo quizá ese exceso cromático es lo que a mucha gente le puede echar atrás. Exceso cromático que, por ejemplo, después se puede ver de la forma en otra adaptación de un manga y un anime, sobre todo un manga que es muy bueno, que es el manga de Alita, que la adaptación cinematográfica tampoco gozó del beneplácito en comparación y también tiene en muchos aspectos los mismos excesos porque es el estilo en el que está hecho. Y piensen y que conste que ni siquiera se me ha ocurrido nombrarles los excesos que puede tener Akira. Pasa que, bueno, Akira juega en otra liga totalmente distinta porque yo también 20 años después que pudo llegar esto a nuestro país. Y les invito, y para terminar, les invito, sobre todo a partir de mañana, jueves día 25 hasta el domingo 28, que asistan siempre que esté en su mano a las actividades presenciales de la Laguna Comic para que disfruten con la veintena de exposiciones, las presentaciones, las mesas redondas y todas las actividades que pueden ver en el programa que se encuentra en la página web de la fundación. Además es muy fácil, es Fundación Cinemas Comic. Y hay un banner donde con pinchar en ese banner podrán ver todas las actividades, incluyendo esta que ahora mismo estamos, que a partir de dentro de unos días ya se podrá ver también como formando parte de los archivos de la Fundación Cinemas Comic.
Gracias por esta hora, estos 62 minutos para ser más exacto, y espero que la próxima vez que tengamos o un diálogo o un monólogo de cine se animen a darle cuanto menos un ratito o una oportunidad y le volveremos a contar alguna película para Incorregibles. Muchas gracias y buenas noches.